Te damos gracias, Padre, por este día. Queremos acercarnos a tu presencia, Padre. Muy buenos días, Padre. Gracias por este tiempo que nos regalas. Gracias por esta mañana en la cual podemos estar reunidos, Señor. Te quiero dar gracias, Señor, por estas sesiones que hemos podido tomar. Padre, te quiero dar gracias con todo el corazón por tu favor y por tu amor a nuestro favor. Por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Por todo lo que estás trabajando, Señor, para que nuestro corazón sea un corazón apto que traiga alimento a tu pueblo. Gracias, Padre, por lo que estás ayudándonos. Ponemos en tus manos esta sesión, ponemos en tus manos este tiempo y también te ruego, Padre, nos ponemos en tus manos. A ti es a quien servimos, a ti es a quien vamos a dar cuentas, a ti es a quien le vamos a dar, Señor, todo, porque te pertenecemos, papá. Gracias por tu ayuda, Señor. Dirígenos en esta sesión y gracias por todo lo que has hecho a nuestro favor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están, familia? Muy buenos días. Gracias a los que ya tienen prendida su cámara. Hoy vamos a estar muy interactivos. Y bueno, nos toca la última sesión de homilética. Ya fue el martes. Hoy es la última sesión de liderazgo. Y hay algunos panoramas que usted va a tener duda. Número uno, algunos gracias por sus llamadas, sus mensajes, pero también gracias a los que ya entregaron su tarea. Recuerde que vamos a tener hasta el día 30, o sea, mañana, día 30 para poder entregar su trabajo. Muy sencillo, recuerde, es un proyecto con las personas que usted ya firmó, animó. Usted va a animarlas a hacer algo en la iglesia, algo sencillo, algo que puedan ellos asimilar y ayudarle y usted puede ejercer un sano liderazgo trabajando con ellos. Es de 2 a 4 cuartillas el trabajo, no es mucho, y este trabajo se tiene que entregar máximo mañana. No sé si por aquí, Mesh. Si aquí está, Meshly, va a recoger algunos trabajos vía correo. Ella me va a ayudar con los de correo porque he estado leyendo algunos. Obviamente voy a estar bastante tiempo para leerlos todos. Yo personalmente voy a leerlos todos, pero ella me va a ayudar a que usted tenga su estrellita de que lo entregó. Eso es necesario para poder ratificar que usted tomó este contenido. ¿Vale? Reitero, para que no haya dudas, solamente tienen que hacer un escrito de 2 a 4 cuartillas de cómo va a trabajar con esas personas que le firmaron una hoja de compromiso para poder hacer un proyecto. Es lo único que tiene el compromiso que usted tiene con ellos, es animarlos a trabajar en algo y darles las herramientas, darles la autoridad para poder trabajar algo. En el caso de los que obviamente no son, también tenemos en equipos aquí en la clase que no son pastores principales, te animo simplemente compártelo con tu pastor o compártelo con el equipo de liderazgo principal y diles, vamos a hacer este trabajo, vamos a hacer este proyecto. Es un trabajo teórico que me pidieron en una actualización y eso va a quitar un poquito de estrés. ¿De acuerdo? Bien importante. Mañana sí les vamos a dar hasta las 10 de la noche de mañana, pero si ya tiene alguna complicación de tiempo, avísenos porque el día lunes estaremos subiendo las dos calificaciones de acreditación de homilética y de liderazgo, ¿vale? Para comenzar el martes. Ya el martes, ya usted no va a poder hacer mucho el martes, así que por favor, si tiene alguna duda, por favor, mándenos WhatsApp al número de la universidad para que usted pueda tener rápidamente por ahí un mensaje de contestación. Les agradecemos mucho. Algunos nos llaman, no está mal que nos llamen, pero obviamente por medio de la llamada tenemos menos tiempo para atender a varios y usted puede escribir su duda y ya así escrito pues le resolvemos muchísimo más rápido, ¿vale? Bienvenidos nuevamente a todos, a todas. Esta sesión va a estar bastante interactiva en cuanto a conceptos porque vamos a trabajar con una aplicación directa de liderazgo. Quiero ponerle un video, deme un segundito.
encontrarlo. Firma digital animada para tu correo. Ya sabe, la publicidad siempre. Este video, permítame. Este video que le voy a mostrar es un poquito fuerte en cuanto a cómo estamos trabajando, cómo vemos el trabajo. Así que permítame, voy a parar aquí tantito la música de adoración y le voy a compartir esta página directo de YouTube. Ahí usted puede consultar el video en algún momento si usted lo necesita. Mire, aquí está. Si lo logran ver todos, me puede poner su manita digital o física arriba, solo para confirmar que sí se ve toda la pantalla. Sí, solo se ve el video, ¿verdad? Ok, vamos a escucharlo. Vamos a verlo más bien. Listo. Nos quedamos pensando con esto, ¿no creen? Un poquito. Porque vamos a entrarnos en un conflicto el día de hoy. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? La iglesia no es una empresa. Y es cierto, no es una empresa. No es una empresa natural. Es una empresa celestial. Donde nosotros los que servimos a Dios somos bastante y muy
muy dispensables. Cuando hablamos de legado, familia, hablamos de un tiempo que ya vivimos, que no pensamos vivir, en el cual tenemos que reflexionar qué pasa si tú o yo morimos, partimos, porque el día de hoy tú quizás estás ahí agarrando la carreta de frente. No eres un productor, eres un siervo, eres un pastor, pero en el área espiritual eres un productor de almas. Y como productor de almas, tienes ahí a un equipo de liderazgo y a un equipo que está aprendiendo, a un equipo de personas que la misión es que se pueda llegar a un trabajo conjunto. Y la pregunta dolorosa es, ¿qué pasa si tú no estás? Bueno, en algunos casos, y trato de ser muy sensible a esta situación, pero las personas que frenan y las personas que están en la llantita nada más subiendo y bajando su ánimo, quizás son la mayor parte en vez de ser las que están caminando contigo ahí al lado. Y te voy a decir algo que no es agradable. Es la cultura que hemos hecho. Porque por el miedo a que se vaya alguien, les toleramos de todo. Y voy a decirlo, perdóname, con dolor, pero con realidad. Por el miedo que te dejen de diezmar, les aguantas lo que no debes. ¿Sabes algo? Con mucho amor te lo digo. Tus ingresos dependen de Dios, no de una o de dos familias. Pero es necesario entender un proceso sano, un proceso nuevo. Me gusta mucho porque quienes hacen este video son holandeses y la traducción literal es dolor, struggle, dolor, sufrimiento, fábrica de sufrimiento. Y después le ponen fábrica de no sufrimiento. Entonces tú y yo tenemos que entender esto porque de repente en nuestra cultura de abnegación jesuita dominica, me tomo unos segundos para explicarte esto. Culturalmente los mexicanos tenemos una tendencia, antes de Cristo, lo que dominaba la cultura religiosa son los parámetros jesuitas y dominicos, perdón, de estas dos sectas católicas que vinieron a evangelizar las Américas. No la evangelizaron, simplemente la impusieron culturalmente a una nueva forma. En esta transición tenemos estos parámetros donde la gente es enseñada en que Jesús era pobre, solamente ven a Jesús con el taparrabo, en una cruz, infiriendo que Jesús era alguien sin dinero, sin nada que dar. Y ese es un problema porque culturalmente trataron de fomentar que la vida de los ministros religiosos tiene que ser esa, con votos de pobreza, con votos de vivir en la miseria, de no poseer nada, de no poseer familia. Si te das cuenta del rasgo cultural que traemos aquí metido, porque a eso es a lo que te demanda la congregación cuando ve un pastor. ¿Cuánto problema no tenemos porque vemos a los pastores desde una forma no apropiada? No sé tú, yo anhelo y siempre busco y siempre trabajo porque mi pastor sea visto como un hombre de honra, pero también esa honra es que yo honre su vida con las décimas. ¿Para qué? Para que él viva bien. Porque si yo siembro eso en él, algún día, el proceso tendrá que vivirse de forma sencilla y bíblica. Todo lo que yo sembrare, eso cosecharé. Aquí viene un rasgo de autoridad medio complicado que te voy a pedir. Tú tienes que analizar para tu persona, siervo de Dios, sierva de Dios, ¿diezmas
¿A quién le diezmas? O vamos a salir como le hacen los congregantes. No, yo voy allá, pero doy mi diezmo a los pobres. Así somos, ¿eh? Somos bien canijos culturalmente. No, es que, pastor, aquí está mi diezmo en, no sé, en despensas, para que la reparta a los pobres. En ningún lado de la Biblia dice eso. De repente he tenido que platicar con algunos que estoy formando y algunos no aguantan y se van. Pero he tenido que fomentar que en la mesa del trabajo, la mesa de trabajo, la mesa de liderazgo, las personas que no diezman no pueden participar porque no tienen integridad. Y alguien que no tiene integridad va a ser alguien que de repente se va a volver tu Judas. Es una relación, es una correlación bíblica demasiado evidente. Obsérvalo, piénsalo. Ahora, te lo pregunto, ¿de quién eres tú el Judas? Básicamente, nos volvemos el Judas de quien no honramos en cuanto a las autoridades. Ahora, voy a observar de una forma tácita, quiero ser muy enérgico en esto, que tú honres a los siervos de Dios o a quien está arriba en autoridad, no quiere decir que tú estés de acuerdo con su falta de integridad. Sin embargo, con lo que tú sí estás de acuerdo es con obedecer. Y el que obedece siempre lleva bendición. ¿Vale? Dos, y es importante, lo que tú estás haciendo es preparando el camino para que cuando tú trabajes en un área de autoridad, tú no carezcas de autoridad. Y este es fuerte, este es difícil, te voy a decir por qué. Porque comúnmente decimos, si él se porta bien, yo lo honro. Es algo bien complicado, porque culturalmente nos enseñaron, si te portas bien, te va bien, si te portas mal, te va mal, pero lo dejamos a nuestra propia aplicación. Y ahí es donde tenemos un problema. Nosotros no podemos estar observando esta situación de una forma personal en la cual yo diga cuándo sí honro y cuándo no honro. La palabra nos dice, honra a tus autoridades siempre. Jesús se para frente a la gente farisea que lo está cuestionando y les dice, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. No estaba diciendo, yo estoy de acuerdo con la política de César. Él estaba diciendo, si él está en autoridad y yo lo tengo que honrar, lo voy a honrar. No me voy a cuestionar cuáles son sus métodos, cuál es su forma. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Es un parámetro directo, tajante, en el cual tú y yo, para tener integridad y para tener autoridad, necesitamos meternos el día de hoy. Porque de lo contrario, nos estamos volviendo la personita que está detrás de la carreta. Que solamente sonreímos, ah, no, sí, qué bonito estuvo la reunión de pastores. Y de repente estamos frenando el avance del reino de los cielos porque no participamos de honrar a las autoridades. Y aquí tenemos otro concepto en el cual nos tenemos que meter. Lamentablemente nuestras instituciones en un gran porcentaje manejan lo que es la democracia. ¿Es malo? No es malo. Pero el reino de los cielos, amados, no es democracia. Usted no puede votar por Dios. El reino de los cielos es una monarquía, es una teocracia. Sin irnos al otro extremo, ¿no? Porque sí conozco personas que sirven a Dios y dicen, pues yo soy el pastor. Y bueno, al final del día, me encanta la palabra que se sustenta solita, porque por sus frutos los conoceréis. Pero para tu sanidad, para que tú tengas un proceso sano, busca la integridad, busca la honra. Y voy a hacer, híjole, por primera vez en 3 generaciones voy a decir algo muy fuerte. La persona que por política debe de pastorearte, no te pastorea, busca un mentor. Porque estamos sujetos también a estos sistemas, en los cuales políticamente tiene que alguien
estar encima de ti por autoridad, pero eso no te limita de ninguna manera a que tú seas alguien promotor del reino de los cielos en el orden que tú vives y decir, ok, políticamente me toca esta autoridad, de repente no tiene tiempo, de repente no tiene visión para pastorearme, voy a buscar a alguien que me mentoree, a quien yo le pueda rendir cuentas, a quien yo le pueda rendir un informe de lo que hago y él me ayude a ver mis puntos ciegos. Eso, mis amados, es buscar la presencia de Dios también. Ok, lo que pasa es que tenemos aquí miren así, tenemos como los caballitos, ¿no? Los tapujos. No, solo debo de ver para adelante, no puedo voltear a ver a nadie. Bueno, también, si tu corazón está chueco, a la primera que te haga ojitos, pues te vas a ir con él. Pero si tu corazón está sano, tú puedes tener un mentor. Quiero decir esto como sanidad al alma de varios que viven esto que aún yo he vivido. En ocasiones los que pastorean son familiares nuestros. Y qué divertida situación. No es malo, tampoco es lo más fácil, pero ¿qué hacer cuando, por ejemplo, el pastor? Imagínate, ¿no? Que el pastor fuera tu suegro. Imagínate otra más divertida, que el pastor sea tu yerno. ¿Qué hacer en esos casos? Un proceso muy similar. Se da la cobertura espiritual, pero buscas un consejero, un mentor, a alguien externo que te ayude a trabajar sin que la familiaridad te quiebre. Bien importante de observar esto. ¿Por qué? Porque cuando no rendimos cuentas es muy difícil darnos mantenimiento en el liderazgo. Necesitamos rendir cuentas. No te esperes a llegar al cielo y que Jesús te diga, ¿qué pasó, hijo? Nunca te conocí, nunca te sujetaste a ninguna autoridad. Eras tú y Superman nada más, hijo, ¿no? ¿Verdad que no? Ahora, vamos a la presentación del día de hoy. Se pone mejor esto todavía más intenso y quiero que vayamos a grupos pequeños el día de hoy y hagamos esta dinámica de los grupos pequeños. Ok, aquí está ya en pantalla. Líderes sin autoridad. No me voy a meter en qué te quita la autoridad, solamente quiero observar que hay que hacer un autoanálisis de qué tipo de líder soy. Y trabajando con el tipo de líder que soy, voy a poder mejorar la perspectiva de dirección y de visión. Importante. Los líderes y dictadores, ¿qué tienen en común? Mira, número uno. Los dictadores, los que se vuelven villanos de la historia, tienen un gran discurso. Segundo, tienen presencia, son personas que se notan, son personas que se ven. Tres, los más grandes dictadores siempre comienzan en esa dictadura porque tienen visión y esa visión los lleva a un lugar. Quizás a veces el problema es que se desvía la visión de ayudar a los demás y solamente empoderarse uno. 4, los líderes y dictadores también tienen intención. No van a dejar al aire lo que ellos piensan, quieren hacerlo, quieren empoderarlo. 5, intensidad, son intensos, son apasionados. 6, interés. Tienen una automotivación bien grande que les lleva a un interés. Y por último, la más fuerte, los que tienen la tendencia de liderazgo a volverse dictadores, también tienen seguidores. Hay dos tipos de seguidores. Los seguidores voluntarios,
o los seguidores que se desarrollan base miedo. Hay gente que sigue a los dictadores, que sigue a los líderes negativos, no porque sean buenos, sino porque tienen miedo de las repercusiones. Esto es muy importante de ver, porque quizás tú no te has dado cuenta que tienes un tipo de liderazgo insano en el cual la gente no te sigue, solo te tiene miedo. Tú y yo tendríamos que analizar esto, ¿no? Oye, ¿qué pasa con los malos líderes? ¿Qué pasa con los líderes tiranos? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer grupos al azar. Quiero pedirte que estés bien pendiente, por favor, de tu pantalla. En tu pantalla, si tú estás ahí, digámoslo así, un poquito distraído ahorita y apagaste la cámara y andas lavando los trastes, se te va a ir la oportunidad del grupo pequeño, porque en la pantalla van a aparecer, te va a aparecer vamos a hacer los automáticos. Ok, van a ser equipos como de 8. En la pantalla te va a aparecer de manera directa una, un mensajito que te va a decir que te puedes unir a un equipo pequeño. Es un mensajito medio pequeñito, ¿eh? Por eso necesito que estemos todos bien atentos. Entonces voy a asignar casi alfabéticamente esto. Vamos a hacer 1, 2, 3, 8. Entonces, por favor, muy atento con tu pantalla. Estoy haciéndolos, dame un segundito. Y tienes que darle clic a agregarme al grupo pequeño. Después de que ya te agregaste al grupo pequeño, se va a hacer una pequeña sala más pequeña. Ahora, por favor, anota. ¿De qué voy a hablar en el grupo pequeño? Voy a seleccionar un líder negativo que no sea Hitler, porque siempre me agarran a Hitler. Pobre hombre, déjenlo, no descansar en paz. No creo que esté descansando en paz. Entonces, es el más fácil, es el más a la mano. Y quiero, por favor, que coincidamos en algo. Hay otros malos líderes. Entonces, va a ser un reto ponerse de acuerdo de qué líder vamos, de qué mal líder van a hablar. Puede estar vivo, puede estar muerto. El punto es que tienes que hablar de ese mal líder y de cómo ejecutó mal liderazgo. También en la Biblia hay muchos personajes muchos ejemplos de malos líderes. Entonces, por favor, les pido que observen esto de los malos liderazgos. Ya casi están. Un segundito. Estoy haciéndolos un poquito más homogéneos. Porque, ahí está. Van a ser de 7 los equipos. Va a estar muy bueno. Ya no tardan en aparecer. Denme un segundito. Ahora sí, por favor, todos atentos a su pantalla. Les debe de estar apareciendo en su pantalla. Bueno, el último grupo va a estar grande, no importa. Por cierto, ya ni vi dónde estaba. ¿Dónde estaba? A ver, permítame. Un segundo, por favor, un segundito más. Listo. Les va a aparecer en pantalla. Alguien, por favor, ahí mismo entre ustedes seleccionan a quién va a hablar. Son justamente 6 equipos. Les está apareciendo ahí en la pantalla. Aquí voy a estar yo para cuando usted regrese. Excelente, ya estamos todos de regreso. Me gusta, me encanta esta dinámica, aunque no había podido usarla tanto, porque no hay cosa más divertida, hermosa y a veces peligrosa que darle un micrófono a un predicador. ¿A poco no? No se preocupen, lo que pasó en grupos pequeños se quedó en grupos pequeños, eso no se graba. Entonces, lo único es que quienes no estuvieron, no, están por video, pues se perdieron
la charla y por eso vamos a platicarlo entre todos. Vamos a ver, rápidamente, tenemos 1 minuto por persona para que nos explique el mal líder que eligieron o el dictador que eligieron y por qué lo eligieron, ¿no? O qué pasó con esa persona. De la sala número 1, conformada por Abenamar, Alex, Ariane, Armando, Asadiel, Asael y Beto. ¿A quién eligieron, por favor, amados? Pueden Aquí, ofrecerles. pastor, Adelante. aquí ando y mire que elegimos al profeta Elí. Creemos que dentro de este ejemplo podemos ocuparlo porque primero que nada nos importaba mucho la imagen que se puede tener de liderazgo dentro de la familia. Que nosotros como líderes, como ministros, qué imagen nosotros damos dentro de nuestro hogar. Y bueno, Elí fue a los 52 años aproximadamente designado como juez de Israel y estuvo gobernando, pero dice también la escritura que tenía 2 hijos, Ofni y Fines, y ellos por ahí podemos encontrar que no siguieron el ejemplo que hasta cierto punto podían tener de su padre como ministro, como profeta, como sacerdote, al grado que dejaron de escuchar la voz y comenzaron a hacer cosas ahí tremendas, y eso hace que Elí de hecho sea desechado y Samuel sea quien tome su lugar. Recordamos esa parte de la escritura donde le dice, está hablándole Dios a Samuel de niño y Elí no lo escucha, ¿no? Entonces es desechado y creemos que es importante que entendamos que cuando nosotros estamos ejerciendo cierto liderazgo dentro de la iglesia, nuestra familia es importante, lo que ven ellos en nosotros, el cómo respiramos, podemos predicar muy bien, podemos hablar muy bien, podemos expresarnos muy bien e incluso hacer buenos planes de trabajo, pero si nuestros hijos no están viendo nuestro liderazgo cristiano dentro de nuestros hogares, nos vamos a perder, se van a perder ellos y al final de cuentas ¿qué cuentas vamos a entregar a Dios, no? Entonces creemos que tenemos que evitar ese liderazgo negativo dentro de nuestros hogares. Creo que es todo, Paz. Yo lo digo, Alex, porque te dio temor decirlo. No te preocupes, yo te echo la mano. Fíjese, primero uno, usted pierde la comunión con Dios. 2, sus hijos van a perder el llamado o el camino del llamado que pudiese haber. Y 3, el pueblo también se va a perder. Al final, quien nos va a decir si lo hicimos bien o mal es Jesús, pero pues procuremos andar bien. Gracias. Siguiente equipo, el equipo 2 estaba David Hernández, David López, Efra, Elda, Elvia, Elvira y Fabiola. ¿Cómo les fue? ¿A quién ofrecen delante del Señor para ser escuchado? A ver, me eligieron a mí para compartir. Adelante, amado. Elegimos al rey Saúl. Bueno, por principio de cuentas, Saúl sí fue llamado por Dios. Así que comenzamos bien porque fue llamado por Dios. Pero lo que escribimos acerca de él es que no entendió la limitación de sus responsabilidades. Quiso tomar el papel de profeta ya en una ocasión. Y otro dato que también escribimos acerca de él es que no obedeció las indicaciones. Algo que siempre se resalta de Saúl es que en 2 ocasiones se le dan indicaciones y no las acata. Entonces, desde luego que Saúl, si tenía que dar cuentas, pues era el profeta y era Dios. Pero en las 2 ocasiones que se le dan las indicaciones, no las acata. Una es cuando tiene que aniquilar a todos los de Amalek y no aniquiló todo. También guardó lo mejor del ganado para ofrecerlo a Dios. Esa fue una de las ocasiones en que él no acató la indicación. Otra ocasión donde no acata la indicación es cuando le dice el profeta que tienes que esperar 7 días hasta que él llegue para iniciar la batalla contra los filisteos. Pero igual se desespera, no tiene la paciencia, se desespera y entonces él ofrece el sacrificio, toma el lugar del profeta.
Y bueno, ya llega Samuel y le dice, ¿qué has hecho? Has hecho locamente. Y ahí Perfecto. comienza la ruina, perdón. Sí, hasta ahí, amado, para darle oportunidad a los demás. Gracias. Eh, voy a acotar nada más algo ahí. No le guardó al Señor las cosas, se las guardó para él. Así. Ahora, vamos a ser honestos, tenemos que cambiar esa cultura, y esto sí lo quiero decir a nuestra cultura. Ay, los diezmos son de Dios. Es que las ofrendas son de Dios. Y hay algo que yo aprendí hace tiempo, que agradezco tanto a un hombre que ha mentoreado en muchas etapas de mi vida. El pastor Juan Speaker dijo esta frase: las décimas son para que de ahí el pastor tenga un sueldo, pero las ofrendas no son para el pastor. Y a veces, perdón por la cultura que tenemos, es tan paupérrima la recaudación que se agarra diezmo, ofrendas, todo parejo. Y el problema no es ese, sino que no hay nadie a quien se le rindan cuentas, y al final del día, eso te podría destituir. Cuidado, cuiden el área financiera, por favor. En el tercer módulo de certificación van a tener muchas cosas del área financiera que les van a poder ayudar y animar, pero siempre traten de ser transparentes. Ahora, también, me encanta, y esto lo digo de una vez, eh, hay mucha gente que pide transparencia, no ofrendan y no diezman, pues también usted tiene que ser sabio, ¿verdad? No puede andarle dando cuentas a los impíos, pero al equipo de trabajo al menos, a ellos sí. Estamos haciendo esto, se está gastando esto, se está trabajando esto, hay tales adeudos. Debe de haber un equipo de trabajo con usted, no se quede solo. Vamos con el tercer equipo: Francisco, Freddy, Gloria, Graciela, Lulú, iPhone y Jacob. 1 minuto a 2, por favor. ¿Quién eligieron y por qué lo eligieron? A lo mejor soy yo, pastor, pero voy a ver para cambiarle ahí. Buenos días, Buen día, pastor. adelante, adelante. Pastor Sí, Javier. mire, sí, vamos a ver, aquí también nos pusimos de acuerdo para hablar de Saúl, precisamente, porque pues es un personaje que tiene muchos rasgos característicos, pero de mal liderazgo. Lo primero que vemos es que pierde la comunión con Dios y es desechado. Cuando ya prácticamente es desechado, pues empieza persiguiendo al ungido de Jehová, que es David, ¿verdad? Pero hay algo tremendo que nos llama poderosamente la atención, cómo David se vuelve Saúl, ¿verdad? Cómo mata a los sacerdotes de Jehová, precisamente ordena que maten a 85 sacerdotes. Es increíble todo lo que está haciendo Saúl en su mal liderazgo. Y sin embargo, cuando tiene el encuentro con un buen líder como David, que es en la cueva de Adulam y todo eso, que David le perdona la vida varias veces a Saúl, ¿verdad? Entonces, el mal liderazgo de Saúl viene ocasionando muerte. El mal liderazgo de Saúl ocasiona muerte precisamente, y la muerte precisamente de él, como es la destrucción, pero se vuelve pues un rey totalmente en desacuerdo con la vida que debe de llevar de obediencia a Dios. Vemos la carnalidad de Saúl y vemos la espiritualidad de David, la diferencia de dos líderes, y realmente ahí es tremendo cómo Saúl pues hace muchísimas cosas y ya tanto, pues no fue desechado por Dios porque Dios quiso desecharlo, fueron los actos que estuvo haciendo Saúl lo que le desechó. Gracias. Muy bueno eso. Él no fue desechado solamente por una instrucción dictatorial de Dios. De hecho, hay una frase ahí que yo he estado estudiando, de cuando ya Dios habla con Samuel y dice: ya me cansó. Esto habla de que Dios le dio no una, no dos, le dio muchas oportunidades. Era una tras otra. Y ahí está una muy buena situación para estudiar. Porque, mire, a veces nos montamos en el caballito de que irrevocable. ¿Qué cree? No es cierto. En cuanto al llamado y a la posición que Dios nos ha dado, sí podemos ser desechados. Los dones que son regalos de Dios, esos son irrevocables. Dios no da y quita. Más bien somos nosotros que dejamos de ejercerlos, los oxidamos, o por falta de comunión los dejamos. Pero ojo, cuidado.
Hay muchos que sirven a Dios con dones de parte de Dios, que están completamente lejos de Dios, pero esos dones Dios no los quita. Y la palabra nos da testimonio que aún van a ser usados para diferenciar entre los hijos de verdad y los hijos de mentira. Entonces, aguas, no dependamos del ministerio de los dones, porque la comunión es lo único que va a hacer diferencia. Equipo 4, aquí está Pastor Jordi con la pastora Laurita, Jorge, Juana, Leo. ¿A quién eligieron, chicos? Leobardo, Lupita, Manuel Silva. Yo lo Adelante. bendiga. Bueno, el equipo me eligió a mí para poder compartir esto. Al principio habíamos pensado en Samuel, ya oí que en Elí, perdón. También pensamos en Saúl, pero al oír la observación de usted como rector de un dictador, se nos ocurrió acerca de Fidel Castro, ya que Dios me ha permitido viajar 19 veces y acabo de estar allá en Cuba precisamente hace unos meses. Y entre todo el equipo, que agradezco a Dios la oportunidad. Primero, ¿qué lo llevó al liderazgo? Según la visión de libertar a su pueblo. Eso lo lleva a ser un líder. ¿Qué lo consolida como líder? Presentando un proyecto bueno para el pueblo, el socialismo, el comunismo. La visión era buena, pero la perdió. Y eso hace que se convierta de un libertador a otro dictador, a un opresor. ¿Qué lo lleva al mal liderazgo? Interés propio, porque empezó a tener riquezas para sí mismo, el orgullo, la arrogancia, el poder. Y como alguien dijo, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Cuál fue? Tuvo seguidores, como según la gráfica que tuvimos hace un momento, seguidores por la visión que tenía, al principio voluntarios, ya después por opresión. ¿Cuáles son los resultados de ese mal liderazgo de la dictadura? Llevando a su pueblo a la pobreza, a la esclavitud, en la cual se encuentran ahora con escasez, donde no hay comida, donde no hay aceite, donde no hay gasolina. Hasta la fecha él ya murió, pero dejó las consecuencias. Así que cuando se pierde la visión, se pierde todo, pero nosotros tenemos la oportunidad, y al estar escuchando los demás equipos, yo creo que nos ayuda a ser excelentes líderes. Bendiciones. Gracias, Pastor Manuel. Oigan, qué buen ejemplo. Y quiero resaltar, y vuelvo a un punto neurálgico: trascendencia. Y aquí estamos observando por sus propias palabras y por sus propios estudios que, siendo un mal líder, las generaciones detrás de ti también van a sufrir. Cuidado, cuide ese servicio a Dios, porque a veces pensamos, no, perdón por la frase, se oye bien fea, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Qué cree que no? No, esto no es algo real en la aplicación. Somos puestos por Dios para bendecir, pero bendecir también generaciones. Así que si no bendecimos generaciones, si desviamos generaciones, van a tardar mucho en regresar al buen camino. Recuerde, después de que pierden el arca, pasaron, si no mal recuerdo, más de 15 años en un proceso de reconstitución, de reestructura. Justo esos años fueron los que se ocuparon, una vez muerto Saúl, pierden el arca, vienen las matazones y tardan 15 años en retomar, porque David no pudo tomar el pueblo directamente. Tuvo que empezar por la tribu, después de la tribu tuvo que ir un acuerdo, y después del acuerdo ya fue cuando todo el pueblo, en la Biblia lo leemos lineal, pero fue un proceso muy complicado en el cual tú y yo tenemos que entender: una vez que se pierde la presencia de Dios, afectamos a las siguientes generaciones. Tengamos de verdad, familia, tengamos cuidado. Mantener la presencia de Dios es un privilegio, debemos de cuidar eso. Siguiente equipo que nos va a platicar cómo están es el equipo de Jaime, Meida, Miguel, Nora, Pablo, Nivia y Raúl. Adelante, quien tome el micrófono puede prenderlo. Del equipo de... Bueno, era la hermana Nivia, pero creo que no, ya no alcanzó a escuchar que le tocaba ya exponer, pero sin problema, escogimos a Porfirio Díaz.
Wow, Porfirio adelante. consideramos que fue un mal líder que, como decía el hermano, empezó con una buena visión, pero cuando o sea, te pierdes de lo que tú propusiste al principio, finalmente pierdes la dirección. Entonces, Porfirio Díaz era voluntarioso, impositivo, ambicioso, arrogante, prepotente, soberbio, burlador, y bueno, dejó endeudado al país con mucho dinero por querer él imponer su propia visión de infraestructura, ¿no? De primer mundo, pero que no teníamos la capacidad en ese momento, ¿no? Entonces, probablemente hubo muchas cosas buenas en cuestiones de industrialización, el ferrocarril, el teléfono, varios servicios en esta área, pero finalmente con un dinero que no era nuestro y que hasta la fecha creo que estamos todavía debiendo y pagando, que nos salió muy caro ese avance tecnológico, pero algo que sí nos dejaba ahí, pues es que a quien le estorbaba, lo quitaba, definitivamente lo borraba del mapa. Entonces, ya al final, ya no quiso dejar el poder, era burlador, decía que sí, después ya no. Y aquí lo que entendemos es eso, ¿no? Que tenemos que ser muy conscientes cuando ya no nos corresponde continuar, ceder la estafeta al que va a hacer mejor el trabajo. Y yo creo que eso es parte importante en el liderazgo. Si ya creo que yo ya puedo continuar, puede continuar otro, pues hacer discípulos, ¿no? Y dejar que continúe. Super Gerardo. Gracias, Beidita. ¿Puedo comentar? Muy bueno. Adelante, adelante, pastora Laurita. No estoy de acuerdo con la hermana, con ese equipo. Fue el primero que pagó la deuda externa, fue el primero que trajo un superávit a México, sacó a México de la quiebra, fue el que le dio paridad al peso con el dólar, fue creador de muchísimos monumentos, creó el programa de alfabetización en México, fue el que creó la UNAM, duró más Juárez en el poder que él, así es que no estoy de acuerdo con ese equipo. Gracias, pastora Laurita. Hemos olvidado a héroes. Sí, gracias. Aquí voy a poner siguiente participación, pastora, es pastora Lupita. Adelante. Ok, vamos a poner algo aquí, así en la vista de todos, porque viene la siguiente diapositiva, y justo quedó, nada más nos falta un equipo, que es el 6, viene la participación. Quiero dar esta acotación. Recuerde que usted y yo para alguien somos villano y para alguien somos héroe. Hay dos factores que hay que observar. Uno, el conocimiento de la persona, y dos, que a veces las cosas que se hicieron no iban en favor de nuestros pensamientos. Se lo pongo, esto no es para debatir de política, es para que usted analice en casa, porque está muy caliente la clase y me gusta, eso me encanta. El actual gobierno y el anterior gobierno nos dan un parámetro de quienes estamos como gobernados. Para algunos, el anterior o el presente gobierno es el líder, es o un villano o un héroe. Depende en la posición de vista que ellos tienen. Y me encanta que haya salido esto, porque tú debes de cuidar en qué posición delante de Dios estás. Y es Dios quien va a terminar diciendo y dando testimonio de ti. Aunque la historia no lo haga. Y por eso menciono, hay situaciones muy especiales, específicas de este trabajo, de poder entender los líderes o los dictadores. Me gustó que hayan tomado a este dictador, porque justamente Porfirio Díaz es uno de los más polémicos, al igual que Juárez. Voy a decirlo con un tinte personal, no para debatir, sino para que usted después investigue, lea, se cultive. Todos dicen Juárez fue lo mejor, hay quienes dicen Porfirio fue lo mejor, y hay quienes dicen este ha sido el mejor. El detalle no es quién ha sido el mejor,
sino aprender de lo que históricamente ellos hicieron para no repetir los mismos errores. Líder que no estudia la historia está condenado a repetirla. Por favor, contribuyamos, ándale, ya empecé con el aigamos, contribuyamos a esto, ¿vale? Porque eclesialmente también tenemos que buscar un poquito de historia de la iglesia en México, por ahí compres un buen libro de historia de la iglesia en México y punto importante, recuerde que hay libertad y esa libertad solamente se disfruta ejerciéndola. Libertad de pensamiento. Vamos al último equipo, el equipo 6, David, Francisco, Jonathan, Marve, Roberto, Rodrigo, Rosa y Adi. Adelante, ¿quién fue el seleccionado? Adelante. Amén, Dios le bendiga, hermano. Pues me eligieron los hermanos. Mire, escogimos también a Saúl. Adelante. Y que sí, escogimos a Saúl. Todo el pueblo quería un líder. Entonces, Saúl tenía buen aspecto físico, sobresalía de los demás. A la vista era, pues, imponente. Por una buena posición económica, porque su familia tenía dinero. Era emocional, arrogante, orgulloso. Hermano, era un líder sanguíneo. Tenía una baja estima, porque nos damos cuenta ahí que cuando en los tiempos ya de David decían, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Tenía una desobediencia a Dios. Quiso ocupar el puesto del profeta Samuel cuando no era su función. Y algo que sobresalimos, o sea, que después de su liderazgo, cuando fue en decadencia, se fue a consultar a la divina de Endor. Eso también va en total desobediencia a Dios, porque ya se empezó a meter en cosas esotéricas, perdió la visión. Concordamos que perdió la visión, eso muchas veces pasa en las iglesias. Y ya nada más para finalizar, de que una cosa importante, cuando Dios nos da un trabajo, una visión, y no lo hacemos, Dios nos dice, ¿sabes qué? Allá afuera hay uno mejor que tú. Dios nos quita los dones, los ministerios, pero sí quita el trabajo que nos da en un principio. David no supo, Saúl no supo desarrollar el trabajo, buscó a otro conforme a su corazón. Dios le bendiga, hermano. Gracias, muy bueno. Oigan, Pastor Levi, qué bueno está. yo quiero, sí, pastor, yo quiero mencionar a Mical. Mical tuvo la oportunidad de ser una gran líder al lado de su esposo, no lo honró, no obedeció y perdió su llamado. Una mal líder. Gracias por esa aportación, porque ahí les va la otra. Siempre ponemos a malos líderes a los hombres y hay 2 o 3 ejemplos de mal líder, también mujeres. Bien hecho, pastora Lupita. ¿Qué creen? Que si hay malas líderes mujeres, así como hay grandes líderes mujeres, hay líderes mujeres que también se les va un poquito el jabón y resbalan también. A todos nos puede pasar. Vamos a la siguiente parte de las diapositivas porque esto se va a poner muy interesante. Ya tiene usted perspectiva. ¿Cuál es nuestro anhelo? Que usted genere perspectiva. Por favor, mexicanos que estamos acá, cuide los absolutos. Tenemos una tendencia natural o a muy frío o a muy caliente. Pero la realidad es que siempre que elegimos o muy frío o muy caliente, la cultura mexicana se queda en el muy tibio. Cuidado con esos absolutos. Vamos a la presentación y mire qué viene justamente. Ya está en pantalla, le va a empezar a aparecer y usted va a empezar a observar con nosotros, mire, síntomas de falta de autoridad. Síntomas. Estos síntomas, ¿qué son? ¿Cómo se dan? 1, euforia descontrolada. Esto no lo digo yo, esto lo dice un sociólogo. Y el sociólogo, estudiando liderazgo, nos dice, fíjese, 1, euforia descontrolada. 2, nula rendición de cuentas. Alguien que ya está ejerciendo un mal liderazgo tiene una nula rendición de cuentas. 3,
los que están en un liderazgo ya malos tienen mala planeación. De hecho, es uno de los primeros síntomas que se ven. ¿Cómo sabes que alguien está ejercitando un buen liderazgo? Checa si planea. De repente, planeación no nos referimos a estar todo el tiempo haciendo planes. Planeación implica que tengo una visión, que tengo un plan, y aunque a veces puede tener modificaciones el plan, siempre esté planeando. Eso es bueno. Y quienes dejan de planear, dejan de crecer. Es un síntoma muy, muy complicado. El quinto punto, improvisación excesiva. O sea, no quiero decirlo con esto, no es mala la improvisación. Pero yo conocí un liderazgo que todo era improvisación. O sea, Semana Santa, una semana antes nos daba todo el plan. Una semana antes. De repente hacíamos algún trabajo, nos decía va a haber tal evento y una hora antes se escribía el programa. Entonces hay que tener cuidado de eso. La improvisación excesiva, no es mala la improvisación, tienes que ser flexible. Me gusta esta frase del doctor Dale Yerton que nos enseña, bienaventurados los flexibles porque ellos no se quebrarán, pero tampoco nos podemos ir al otro límite. Tenemos que poner la improvisación donde va, porque es una buena herramienta, pero no puede ser excesiva. Siguiente, nulidad de mentoreo. Esa es la peligrosa. No deja que nadie lo corrija. No deja que nadie lo observe. Te equivocaste. Cuidado con eso, familia. Y por último, poco fruto o nulo fruto. Este es bíblico. Por sus frutos los conoceréis. Hay un punto bien importante en esto. El fruto no es de tu labor, es el fruto de tu comunión con Dios. No debemos de confundir esas dos áreas. La comunión con Dios genera perspectiva. Gálatas 5:22, léelo y vas a ver que te genera perspectiva de trabajo personal, trabajo con los demás y trabajo de lo que los demás deben de ver en ti. Cuida eso. Vamos a la siguiente parte y nos dice, fíjate, ¿qué tipos de líder hay? Y aquí viene un problemón. Culturalmente no nos gusta reconocer esto. Hay líderes posicionales, o sea, que están ahí por la posición, porque alguien los puso ahí. Y esos son de los más peligrosos. Un líder posicional depende incluso su autoestima de su posición. Debes de tener mucha observación en esto. Segundo, líder generacional. Es el líder que se levanta conforme a la necesidad de la generación. Tercero, líder carismático. Es un líder, curiosamente, que se levanta por sus cualidades, ya sea físicas, verbales, emocionales. Son líderes que se van haciendo a sí mismos, pero que cuando tienen dirección de Dios se vuelven una potencia tremenda de parte de Dios. Líderes gerenciales. Son líderes que se sienten medio patrones. Al final del día administran bien, no es algo malo, pero son líderes gerenciales, no son líderes en lo que hablan, pero sí son líderes por lo que hacen, porque gerencian bien. Es bueno tener las posiciones de gerencia, de repente bien específicas, porque culturalmente nuestra cultura dicta, él es el líder, tírale piedras. ¿No les ha pasado? Él es el líder, seguramente ya está robando. Así somos los mexicanos. Debemos de cuidarnos mucho de nuestra cultura, porque nuestra cultura tiene varios claroscuros por inmadurez emocional. Y bueno, el último líder, que ese es el más peligroso, el líder impuesto. Ay, Dios, podría hablar mucho de los líderes impuestos, pero quiero decir esto y quiero por favor pedírtelo con el corazón para que podamos trabajar en nuestra persona. No es malo en ninguna manera que deseemos que nuestros hijos sean líderes. Lo que es malísimo es que sin experiencia tú los impongas
por ser tus hijos. Quiero decirlo con el corazón en la mano, con un entendimiento de que usted va a crecer en esto. Cuide eso. A veces nos cega el amor por nuestros hijos. No es que no quieras que tus hijos sirvan a Dios, al contrario, pero procura que no estén sirviendo a Dios por quedar bien contigo, que no estén sirviendo a Dios por heredar tu posición. ¿Sabe? En la historia del canon de la iglesia tradicional, de cuando se formó, bueno, más bien de cuando se deformó previo a la reforma, la gran reforma que tuvo, y donde nace el entendimiento y Dios vuelve a comenzar a derramarse con el pentecostalismo. Hubo una norma que se les implantó hasta el tuétano al día de hoy a las personas que están ejerciendo la fe tradicional. Y esa norma es que no se case y que no tenga familia. Antibíblico, por cierto. Pero la razón fue que los hijos heredaban la plaza de las iglesias. Entonces tuvo una razón de ser. Y en esa razón de ser hubo una deformación al reino de los cielos que seguimos teniendo problemas el día de hoy a causa de esa mentalidad. Porque en las iglesias también se sigue implantando ese tipo de mentalidades. ¿Por qué? Porque venimos trayendo un arraigo cultural. Siguiente. Líder carismático. De repente nos suena esa palabra, ¿no? La palabra carisma viene del griego. Usted lo va a ver adelante. Carisma. ¿Qué es carisma? Es agradar, hacer favores, pero en el castellano, pero del original la intención es un regalo divino. Y aquí viene un punto bien importante. Sociológicamente es la persona que atrae. Sociológicamente. Tú y yo debemos de buscar verdaderamente ser líderes carismáticos. Esto es en entendimiento cristiano, bien bíblico, de que ese atraer socialmente viene como un atractivo dado por la comunión con Dios. La comunión con Dios hace que apestemos a su amor. El símil que se me ocurre para darte esta analogía es, te has metido en un establo. Te metes al establo con los borregos, con las vacas. Cuando salgas del establo, vas a oler a establo. Pues lo mismo pasa en la presencia de Dios. Tú te metes con Dios y vas a oler a Dios. Vas a oler a su presencia. Pero hay gente que no huele a la presencia de Dios, huele a sindicato, huele a polémicas, huele a un montón de, huele a política, huele a estructuras, huele a imposiciones, pero no huelen a Dios. Te acercas a ellos y no obtienes algo. Cuida esos dones de gracia que Dios ya te ha dado. Cuídalos. La pregunta es, ¿qué tipo de líder soy? Ahorita. Vamos a ver, ahorita, ¿qué tipo de líder soy? Ahora ya dejamos de ver a los demás y vamos a intrapolar. Ya viste ejemplos. Ahora, ya colocaste conceptos. Pregúntate, ¿qué tipo de líder soy? Segundo, ¿qué tipo de líder quiero ser? Porque lo que soy ahorita no es algo estático. Me encanta cuando Jesús voltea con Pedro y me dice, mira Pedro, aguanta. Te lo voy a poner en la revisión del lenguaje, Pastor Leví habla hoy. Aguanta Pedro, ahorita haces lo que quieres, pero al rato ya no vas a poder hacer lo que quieres y vas a ser llevado y vas a depender de otros. Lo mismo te va a pasar a ti y a mí. Un día vamos a depender de otros. Y qué mejor entendimiento que hacer una buena construcción de liderazgo para que el día que vengan esas etapas, el liderazgo no sea solamente ya me jubilé, ya me quitaron todo, ya solté todo y ahí ando solito en mi casa sin hacer nada. No. El día que tú sueltes el liderazgo para que alguien más esté debajo,
¿qué crees? Dios te va a dar el privilegio, si tienes buena madurez emocional, te va a dar Dios el privilegio de estar encima de él y seguir contribuyendo. ¿Y cuál sería el deseo? Que bueno, ya soltaste a uno, ahora va a haber 2 o 3 que les des consejo, que les des mentoría, que les des apoyo, que estés impulsándolos. Uno de los grandes problemas en nuestro liderazgo como mexicanos es que no buscamos la reproducción sana, solamente buscamos seguidores democráticos que voten por nosotros, pero nunca buscamos la sucesión. Solamente buscamos la imposición de nuestro liderazgo. Tercer pregunta, ¿qué tipo de líder necesita mi comunidad? Porque ahí es donde yo voy a tener complicaciones. Una cosa es lo que yo soy, otra cosa es lo que yo quiero, y quizás otra cosa completamente distinta es lo que necesita la comunidad en la cual estoy parado. Y todo esto sale de sensibilidad de meterte con Dios. Te voy a pedir, tómalo, abrázalo, que tu vida apeste a la presencia de Dios, que tu vida apeste a la comunión con Dios, que apeste a la unción de Dios. Eso es algo bien necesario. Y también con ello te pido no tener este afán de religiosidad, sino tener un afán de reproducirnos sanamente en otros. Un árbol se reflejará en buen fruto cuando produzca otro árbol. Pero en la semilla de cualquier fruto, está el potencial de un bosque. El potencial de un bosque. Esta pregunta ha sido muy precisa. ¿Qué tipo de líder deseas ser? Quiero colocar los síntomas de mala autoridad nuevamente en pantalla para que hagamos nuestra siguiente dinámica. Por eso quería colocarte toda la presentación, porque otra vez vamos a grupos pequeños y en los grupos pequeños vas a hablar de qué síntoma de mala autoridad o de falta de autoridad tienes tú. Ahora sí que vamos a hablar de nosotros y vamos a elegir a otro portavoz y el otro portavoz va a decirnos cuáles son los rasgos que más se repiten. Sin hablar específicamente de nadie, vamos a hablar de cuáles son los síntomas que más se repiten. Pero yo te voy a pedir algo, ¿sabes qué? Tú tienes que abrir tu corazón y decir, ¿qué creen? Yo tengo este mal síntoma. Ahora, les voy a pedir algo. Dan la ronda de participar todos y la consejería la dejamos al último, ¿vale? Pero más bien, platiquemos por qué creemos que se repite tanto ese o tal síntoma. ¿De acuerdo? Para que no tomemos mucho tiempo, tenemos 8 deliciosos minutos para esta actividad. Déjeme ponérselo otra vez en pantalla, que ahora sí que nada más se lo prometí. ¿Qué es lo que vamos a ver? Esta parte. Los síntomas de falta de autoridad. Tú vas a platicar. ¿Cuál es tu síntoma? ¿Cuál es tu veneno? ¿Qué síntoma observas en ti? Te lo voy a decir por qué. Porque este tiempo también es un tiempo que vamos a ocupar para crecimiento y un poquito de sanidad. ¿Vale? Después de esto vamos a explicar algunos procesos que es necesario observar cerrando todas las clases. Así que, ¿estás listo? Nos vamos a grupos pequeños. No sé si le gusta sacar foto, anotarlos rápidamente o que observes tú cuál síntoma y anotes cuál es tu síntoma. Ahí está en la pantalla. Euforia descontrolada, nula rendición de cuentas, sin expectativa de visión, mala planeación, improvisación excesiva, nulidad de mentoreo, poco fruto o nulo fruto. Y en ese incluso te puedo decir, te lo digo yo para que tengas un panorama. Yo muchas veces, durante muchos años, yo sentí que había muy poco fruto en lo que hacía, pero era una perspectiva de mala autoestima. Hay que cuidar también esos puntos ciegos. Nos vamos a grupos pequeños. Nos vemos aquí. Después de los grupos pequeños vamos a darles poquito más de 10 minutos. Así que muy atentos a la pantalla.
te va a empezar a salir un mensaje para agregarte a tu grupo pequeño. Ya está abierto, adelante, pueden empezar a ingresar. Es el mismo equipo con el que ya habían trabajado. Tener comunicación con la familia, pero claro, primero es estar en oración, estar en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Realmente lo que yo voy a hacer es de Dios. Me comuniqué con mi familia, me comuniqué con los líderes de la iglesia, que es la autoridad, sean ancianos, en fin. También otro punto, muchas veces hacemos mala planeación. Ajá. Otro de los puntos es que somos tan motivados como mexicanos o mexicanas que queremos improvisar excesivamente. Y el último punto se refleja en poco fruto de traer familias, ovejas a la iglesia, dar a conocer quién es Cristo. Hay veces que perdemos, con todo respeto se los digo, la identidad de que somos hijos de un Cristo resucitado. Y cuando perdemos la identidad, estamos trabajando carnalmente. Nosotros los varones con un espíritu de machismo generacional, las mujeres con un espíritu de matriarcado. Pero no es una empresa, es la empresa espiritual de Dios. Y yo le doy gracias a Dios que tengo una esposa viva en donde continuamente me está estirando las orejitas, ¿sí? Azadiel, realmente esto es de Dios. Ya hablamos en equipo con las autoridades para poder llevar el mensaje a todo el cuerpo de la iglesia y salir de las 4 paredes del templo y llevar la palabra de Dios. ¿Cómo te sientes? Entonces yo les digo a ustedes, no perdamos la identidad de Dios, como lo hizo Elí, Saúl, un Porfirio Díaz, un Benito Juárez, etcétera. ¿Sí? Bien. Porque verdaderamente necesitamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es Gracias. lo que yo puedo decirles. Muchas gracias, Pastoraza. Equipo 2, vámonos directo. ¿A quién eligieron de portavoz? Equipo 2. Dios les bendiga. Pues aquí fuimos elegidos. Hermana Elda y Alex, adelante, adelante. Dios les bendiga, hermano. Pues poniéndonos de acuerdo, creo que tenemos varias situaciones. Entre ellas está lo que es la mala planeación. Y íbamos por votaciones, creo que 7 de los 7 tenemos ese problema de lo que es la mala planeación. Luego le sigue lo que es la improvisación. Decía nuestra hermana Elvira que una cosa da sustento a la otra. Si no hay planeación, entonces tampoco hay, siempre va a haber una improvisación, y precisamente improvisación excesiva. Y creo que todas las iglesias tenemos ese pequeño problema. Vamos a festejar Día del Padre, no lo tenemos señalado ni hemos hecho una planeación correcta. Lo festejamos, lo hacemos la planeación 3 días antes para festejarlo el mero Día del Padre. Entonces, tenemos que ver todos esos aspectos también, cuidarlos. Otra de las cosas, dice, es que es nulidad de mentoreo.
la nulidad de mentoreo precisamente porque estamos rodeados de familiares, sean nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos. Estamos rodeados de esos líderes que están sobre nosotros, pero que son familia. Y dicen, también nuestra hermana Elvira y otras hermanas hablaban de esto, que no debe de estar peleado el que seamos familiares y que nos mentoreen, pero a veces no sabemos dividir entre lo familiar y lo que tiene que ser en cuanto al ministerio. Entonces, esas son las principales aportaciones. Bueno. Y creo que una de las últimas cosas que era el rendimiento de cuentas, más que nada el rendimiento de cuentas, dice, la euforia descontrolada, que no la manejamos, pero que regularmente en todo líder está, el hecho de desesperarse cuando algo no sale de acuerdo a lo que nosotros tenemos. Muy bueno, gracias, muy buena aportación. Vuelvo a solamente a recalcar para que no quede una laguna ahí. No es que sea malo que como familias integremos el cuerpo de Cristo en el área de liderazgo, pero cuando no tienes confianza o hay algo que no sientes directamente la empatía de decir, se lo voy a platicar y resulta que es mi tío, mi tía, mi amigo, mi hermano, mi hermana, mi primo, y sientes que va a haber algún conflicto de interés ahí, tú puedes y tienes, ahí sí, tú tienes que buscar un mentor y puedes buscar a alguien que no sea familiar y que también no vaya a cometer situaciones de falta de integridad. Tú tienes que probar esa persona, ¿vale? Y pedirle directamente, ¿sabes qué? Necesito consejería en esta área. Yo agradezco a Dios, desde hace algún tiempo se los puedo dar el testimonio. Hay quienes mi área matrimonial la atienden, pero son externos y eso facilita mucho de los procesos porque ahí no hay parcialidad. A veces cuando son nuestros familiares, el ejemplo del área matrimonial, cuando son familiares es complicado, ¿no? Llegar y platicar y dar cuentas. Yo se los voy a poner en un ejemplo que yo he observado mucho. Imagínate, no tienes que dar cuentas matrimoniales y resulta que es al suegro. Entonces, pues ahí dice un dicho, duele más el cuero que la camisa y hay que tener cuidados. Entonces ahí tú puedes buscar a alguien neutral. Es un ejemplo que te doy para que puedas tener esta empatía. En cuanto a tu mentoreo, sí les sugiero, oren a Dios, busquen de Dios y van a ver que por ahí hay un hombre de Dios que les va a poder acompañar, quizás no como mentor, pero hazte amigo de él. Toma café con él, invierte en irte de repente a desayunar con él o a cenar con él, platícale lo que pasa y en su experiencia solita la presencia de Dios va a empezar a vertirse en ti. Hay quienes en esta temporada, te lo digo porque duele, pero es real, hay quienes en estos 2 años se nos murieron los mentores. Busca a alguien, ora a Dios y Dios lo va a proveer. Dios va a proveer lo que haga necesidad, lo que haga falta en tu corazón, ¿vale? Entonces, ahí es bien importante. Siguiente, equipo 3, por favor. Así, muy buenos reportes que están entregando. Equipo 3, ¿a quién le toca? A mí me escogieron, hermano. Adelante, hermano Pachito. Yo creo que coincidimos en lo que están hablando los hermanos, porque la planeación para nosotros fue una reiterada expresión en nuestro equipo. La planeación no tiene reproducción. Esa es una de las partes que dialogamos y que es hacer un trabajo doble en esto por la falta de planeación. Un descontrol en lo que corresponde a no tener planeación. Esto nos lleva a un descontrol y por ende no podemos tener fruto porque estamos prácticamente a lo mejor hasta con baja autoestima porque no hay fruto, no llegamos a controlar toda esa condición de ir o hacer un equipo adecuado. ¿Por qué? Porque la falta de planeación no la aterrizamos. Y a la vez hay
prácticamente improvisación, que eso es, si lo pudiéramos mantener de esa manera, es planeación, mala improvisación. ¿Por qué? Porque eso es, nos lleva a esa condición, y de eso nos lleva a un mal fruto y una mala comunicación. ¿Por qué? Porque la realidad es que si no tenemos una buena planeación, quiere decir que no hicimos el equipo, no llevamos a cabo esa comunicación directa, y por eso el equipo debe de estar bien fundamentado para poderlo lograr todo lo que corresponde a las actividades que se tienen que llevar a cabo. Y decíamos por ahí, las hermanas decían que había poco fruto por la relación que no tenemos. Y eso nos lleva a que el descontrol llegue. Pero aquí falta que el equipo lo haga primeramente cuando son matrimonio, el esposo y la esposa, y luego bajarlo al equipo de trabajo. Y esa planeación específica nos llevaría a un buen rendimiento en cuanto a que dejemos a nosotros mismos guiarnos por los otros hermanos para poder establecer una buena planeación. Muy buena, gracias, Pastor Panchito. Vámonos directo al equipo. Ya vamos en el 4, en el 5. 4, creo que somos 4. Y adelante, adelante. Adelante, Pastora Laurita, adelante. Bueno, también tristemente, como ha pasado, quedamos que la mala planeación es de donde cojeamos todos. Y algo que nos va a servir mucho es el trabajo, ¿verdad? Que vamos a tener algo teórico plasmado, pero no nada más quedarnos en lo teórico, hay que llevarlo a la práctica, porque la mala planeación nos lleva a otro, ¿no? A la improvisación. Y como resultado, pues poco fruto, porque algo que no se planea y todo, no, a veces olvidamos que servimos al Rey de Reyes y lo hacemos como si fuera un trabajo secular, ¿verdad? Y nombraba uno de los hermanos que hay que saber diferenciar, como usted decía, qué es lo urgente, qué es lo importante, qué podemos postergar, y en base a eso hacer una agenda, pero llevarla a cabo, ¿no? Porque a veces tenemos escrito, pero no lo llevamos a cabo. Hay que ser teóricos, pero lo teórico llevarlo a lo práctico. Y algo que nos llamó la atención, la rendición de cuentas. Somos pastores, todo pastor debe ser pastoreado. Entonces, si tenemos un mentor, un pastor, no va a haber problema, ahí va a ser la rendición de cuentas. Yo ahorita, usted lo nombraba, ¿no? Hay que buscar, y a usted le cuesta, nosotros pastoreamos a muchos pastores, pero no tenemos pastor. Y ahorita yo me decía, no es posible, ¿no? Entonces, todos debemos ser pastoreados, o sea, no nada más, mira, yo pastoreo a pastores, pero ¿y yo? Hay que buscar, hay que orar y ser pastoreados, porque tenemos que entregar cuentas. Sí, hay veces decimos, ay, yo me pongo a cuentas con Dios, pero tenemos que tener una persona que nos regañe, que ore por nosotros, que esté cuidando nuestras espaldas. Entonces, la verdad, quedamos como todos. No quiero volver a nombrar todo lo que han dicho, pero tenemos mala planeación. Ojo. Muy buena. Gracias, Pastora Laurita. Qué bueno se está poniendo este equipo 5. Vamos, adelante. Nos bendiga a todos. Pues, nos tocó nosotros nuestro consenso. Tenemos 3 de euforia, 3 de mala planeación y una persona con poco fruto. Esto lo que se manejó es, la mayoría es euforia y mala planeación. Y bueno, aquí tenemos que entender algo de esta situación que como nos dejó el trabajo acerca del proyecto. Y todo esto va muy relacionado con esto, porque nos emocionamos y sentimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, el optimismo, pero ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Sí. Y luego platicábamos con el grupo, todo tiene que ver con la rendición de cuentas. No tenemos a alguien que nos pregunte cómo lo vas a hacer, que te interrogue, que te diga
cuáles son los pasos que debes de desarrollar. A veces los líderes, los pastores, somos como autosuficientes, pensamos que todo lo podemos hacer, pero alguien que nos interrogue, alguien que nos diga, oye, ya viste los tiempos, ya viste, o sea, esta parte es sumamente importante. Y veíamos, hay mucha relación entre un punto y otro. Si hay una euforia descontrolada, va a haber una mala planeación. La euforia me va a hacer a que yo haga esto y al mismo tiempo va a haber improvisación. No me salió esto, pero lo puedo hacer de esta manera. No nos sentamos, no lo hacemos con esa mentalidad. En cuanto a la del mentoreo, a veces como pastores, como líderes, estamos pasando muchas situaciones personales que necesitamos descargar en alguien, que alguien nos ayude a orar, a decirle, oye, estás mal, alguien que nos llame la atención, alguien que esté con nosotros acompañándonos en nuestra vida. Por eso a veces muchas cosas son ocultas ante los ojos, pero los estamos afectando interiormente y nuestro ministerio no es productivo. Gracias, amado Pastor Armando. Híjole, qué cosas tan increíbles están diciendo. A los que no han visto el chat, les pido, tomamos 10 minutos más. Si alguien por alguna situación laboral tiene que desconectarse, queda en el video, lo consultan en un par de horas, ya está, pero vamos a cerrar. Y después de cerrar, tenemos una dinámica el día de hoy que quiero hacer con ustedes. Nos va a llevar 2 o 3 minutos. Y mire, esto es lo que el Espíritu de Dios está poniendo y sé que usted va a salir beneficiado. Entonces, muchas gracias, amado Armando. Y vamos al último equipo, ya sería el 6. Adelante. Así es, buenos días, rectora. Se hizo un consenso y de los puntos más notables fueron euforia descontrolada, mala planeación, poco fruto y nulidad de mentoreo. Y aquí unificamos los criterios porque, por ejemplo, el hermano Víctor decía que una mala planeación y Yadi decía que, y ese es un punto muy interesante, tenemos que tomar en cuenta la cuestión cultural en México, porque tenemos desgraciadamente la cultura del ahí se va, de la improvisación, de a como salga, pero eso es producto de una mala planeación. Por lo tanto, si hay una mala planeación, pues va a haber un poco fruto. Porque también tenemos la falta de organización en los tiempos requeridos. Si hay tiempos, hay formas en las cuales se tiene que hacer una organización, pero si no respetamos esos tiempos, pues nos salimos de lo que ya tenemos estipulados. Otro rasgo interesante que notamos es que de todo lo que platicamos, todos tienen expectativas de visión, pero poca aplicación. Ese es otro de los puntos. El hermano David tocó también un punto bien interesante que son las líneas muy marcadas. Ejemplo, y parte básicamente de la euforia descontrolada. Si yo no sé controlar mi emoción, mi orgullo, mi soberbia, mi autosuficiencia, mi vanidad me va a llevar a una nula rendición de cuentas porque creo que yo lo puedo hacer. Eso tiene mucho que ver, o sea, hacer un análisis que si de verdad yo soy orgulloso o no. Tengo que tener la humildad de reconocer que necesito ser mentoreado, que necesito ser guiado e incluso que necesito ser exhortado, porque muchas veces no reconocemos cuando tenemos un error. Todos dijeron que tienen expectativas de visión, pero obviamente todo tiene una consecuencia. Y aquí el punto interesante también es que del hermano David comentaba que una cosa lleva a la otra. Esto es el efecto naipe. Si tenemos mal nuestras emociones y no están sanadas, voy a hacer lo primero que se me ocurra. Ejemplo, salgo de un congreso y llego con la emoción y la unción al tope y quiero aplicarlo en todos, cuando realmente eso no es lo que le corresponde a esa iglesia porque Dios le da a cada quien un quehacer específico. El fin es el mismo, la forma es la que cambia. Luego, entonces, si hay una euforia descontrolada, nula rendición de cuentas, no hay expectativas de visión, mala planeación, por lo tanto, improvisación excesiva y tocando el punto de la cuestión cultural, nulidad de mentoreo es lo que usted comentaba. Si no tengo a alguien que me mentoree por cuestión familiar para no mezclar, ahora sí que lo ministerial con lo familiar, buscar. Una de las soluciones es buscar a alguien a quien rendirle cuentas.
Por lo tanto, da poco fruto o nulo fruto. Entonces, una cosa conlleva la otra, están concatenados. Por eso comentábamos que era el efecto naipe. Ahora, también tuvimos el tiempo de platicar en soluciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Implementar lo que estamos aprendiendo, las herramientas que se nos están dando. 2, persistir. 3, si algo no sale bien en determinado tiempo de persistencia, tiene que haber un cambio de estrategia. Dejar de ser tan emocionalistas y aplicar lo aprendido primeramente en uno mismo para poder transmitirlo a otros. ¿Por qué? Porque las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Si yo no estoy dando lo que yo estoy viviendo, no lo voy a transmitir porque yo no estoy convencido. Tengo que estar convencido, hacer el cambio primeramente en mí para poderlo reflejar a los demás. Gracias. Les voy a compartir algo que aprendí del pastor Kessler hace unas semanas. Creo que ya se los había dicho. Enseñamos lo que sabemos. Discipulamos lo que somos. Y ahora quiero invitarle. Vamos a abrir el corazón con Dios. Aquí hay un comentario muy bueno en los textos. Dice, todos tenemos algo, un poquito de esto. Sí. Vas a batallar toda la vida con esto. Hasta que partas con el Señor. El gran detalle es que no nos dejemos vencer de lo malo, sino que venzamos con el bien lo malo. Eso es algo bien importante. ¿Por qué? Porque en este último tiempo, muchas veces el gran problema que llegamos a tener es que al tener un poquito de frustración, abandonamos todo. Yo te voy a pedir, vamos a pedirle a Dios que nos dé fuerza para vencer esas frustraciones en nuestras áreas de liderazgo. Este es el último punto, este es el último momento. Tomamos estos minutos que nos quedan para pedirle a Dios ayuda. Quiero pedirle a algunas personas que nos ayuden a orar. Pastora Laurita, no sé si está ahí por ahí el pastor Jordi. No está, no se preocupe. Pero a usted le voy a pedir, por favor, si me ayuda a orar por las hermanas. Y le voy a pedir a el amado, ¿dónde estaba, hermano? Aquí andaba, denme un segundito. Es que ahorita se desconectaron, justo uno de los hermanos que le iba a pedir orar se me desconectó. Pero le voy a pedir, aquí está Pastor David, ya lo vi. Pastor David anda por acá, es que luego no me salen luego en la lista. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Ayúdanos, papá. Ayúdanos, papá. Si mi amado Pastor David puede empezar a orar por todos los siervos, pastores, hay de todo, hay servidores, hay personas de entrenamiento, hay personas que tienen mucho, sí, cierto, ¿cuál David? El pastor David de maestro de Axel Andersen, se me fue el apellido, perdóneme. Es David Hernández. David Hernández, por favor, pastor David, ayúdenos con esta oración para los varones. Después la pastora Laurita, si nos ayuda con la oración por todas las hermanas. Y después voy a hacer una oración general por ustedes, pero vamos a pedirle esa presencia a Dios. Adelante. Dios y Padre nuestro, delante de ti nos presentamos. Te suplicamos en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de los hermanos, pastores, cada uno de los ministros que están conectados a esta clase. Cuánto necesitamos de la guianza de tu Espíritu Santo. Reconocemos que tenemos muchas deficiencias, pero también reconocemos, Dios, que a través de tu Espíritu Santo tú nos llevas a hacer conciencia para superarlas, para traerlas a tus pies, para dar pasos y remediar cada una de estas deficiencias en nosotros. Te ruego, Dios, que nos ayudes, que nos guíes, que animes a cada uno de los pastores que están bajo o están con una responsabilidad muy grande. Tienen la responsabilidad de guiar un rebaño, de guiar una iglesia. Padre, los ponemos en tus manos. Deseamos que a cada uno le animes, le fortalezcas, y a todos nosotros acláranos
para que no perdamos la visión. Pon claridad en nuestra mente, en nuestros pensamientos, de tal manera que podamos poner en orden las ideas para llevar a cabo la obra. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. 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 Padre Santo y bueno, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria, Padre. Señor, cada uno de los que estamos aquí te servimos, Padre, y queremos hacerlo mejor para ti, porque reconocemos que somos tus manos y tus pies aquí, Padre. Señor, danos visión, Padre. Señor, haga lo que tú quieres que hagamos cada uno de nosotros, Padre. Señor, gracias por el privilegio de ser llamados por ti para servirte, Padre. Pongo a cada uno de los hermanos, de las hermanas que están aquí, y a mí, a mi esposo, Padre, para que seamos líderes y servidores conforme a tu voluntad, Padre. Sabemos que somos siervos inútiles, Padre, pero en tus manos podemos hacer lo que tú nos has mandado hacer, Padre. Gracias, Padre, por ese gran privilegio, y pongo a cada uno de los hermanos y a nosotros en ti, Padre. Gracias, Señor. En tu santo nombre te lo pedimos. Amén. Gracias, Padre. Papito, como encargado en este tiempo de este trabajo, vengo a rogarte, Señor, de tus misericordias para nuestra vida. Papá, tú sabes la pasión que tenemos por servirte. Que nunca se apague la pasión, pero que en medio de esa pasión podamos tener sabiduría que solamente viene de lo alto de ti. Que en medio de esa pasión, Señor, podamos tener orden, podamos tener entendimiento, podamos conservar la integridad, Señor, porque no podemos seguir como siguen todos. No fuimos llamados a ser como todos. Fuimos llamados tus hijos y tus hijas a ser tus siervos y tus siervas íntegros delante de ti. Ayúdanos, papá. Límpianos. Aboga, Señor, en nuestro corazón. Trata personalmente con nosotros. Muéstranos nuestras carencias. Pero también, Señor, muéstranos tus dones y tu gracia. Y te ruego, papá, fruto abundante sobre cada uno de los siervos y siervas tuyos y tuyas que estamos aquí, diciendo, papá, heme aquí, envíame a mí. Gracias, mi Dios amado. Bendecimos tu nombre y te damos gracias. Amén. Le agradezco muchísimo el darme el privilegio de compartirles un poquito. Cada vez que me enfrento a estos materiales, yo sigo diciendo para mí, no soy nada, pero es un privilegio servirle y es un privilegio servir a siervos de Dios. Para mí es un privilegio y como encargado, como rector de esta universidad, le doy gracias por abrir su oído y por permitirnos abrazarles. Quienes me conocen en persona saben que es un rasgo, es muy característico, y gracias por permitirnos abrazarle y compartir estos tiempos con usted. Que el Señor me lo bendiga, le guarde y bueno, la siguiente semana hay 2 materias nuevas, así que por favor tenga toda la expectativa, avísenos cualquier situación que tenga, les amamos y que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su luz sobre ustedes, que sean benditos en la ciudad, que sean benditos en el campo, que sean benditos cada que estén detrás del púlpito, el Señor les use y la gloria descienda y el pueblo reciba alimento y la gloria de Dios. Para eso fue llamado usted. El Señor le bendiga y le guarde. Les amamos. Un abrazo.